Mis amados hermanos, buenos días. Gracias a Dios. En esta mañana podemos estudiar juntos su palabra. Quiero el día de hoy compartir la parte final de Primera a los Corintios y permítame que les lea los versículos del 10 al 24 y luego de eso vamos a revisar lo que hemos visto hasta el día de hoy. Déjeme orar y empezamos en esta mañana. Señor, gracias te doy por este día. Gracias por lo bueno que eres y hoy te doy gracias principalmente por la iglesia, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres, mi Dios. Permítenos estudiar tu palabra, permítenos conocerte. En Cristo Jesús oramos. Amén. Primero a los Corintios capítulo 16 y desde el versículo 10 en adelante voy a leerles. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Mis amados hermanos, en esta última parte de Primera a los Corintios, nosotros hemos visto que Pablo se dedica o comparte en cuanto a la mayordomía cristiana, y esto quiere decir de la administración de la iglesia, del servicio en la iglesia, del cuidado de la iglesia, en cuanto a tres aspectos: el dinero, las oportunidades y las personas. Ahora, hemos visto en cuanto al dinero, hemos visto en cuanto a las oportunidades, que es necesario estar dependiendo en el Señor con nuestra mirada enfocada en quiénes somos en Cristo Jesús, con la fe o confianza en la palabra de Dios de que ya hemos muerto juntamente con Él y que juntamente con Él hemos resucitado para poder manejar el dinero, para poder usar el tiempo correctamente. Y hoy vamos a ver en cuanto a las personas en la iglesia. Y aquí esta parte es posiblemente una de las más importantes de toda esta carta, porque acuérdense que cuando nosotros empezamos a estudiar, vimos que la carta a los Corintios fue escrita para corregir los problemas por la conducta que tenían los corintios. Estaban mal, estaban andando en la carne. Vimos en primera a los Corintios capítulo 3 y los versículos 1 y 2 que Pablo les llama carnales, que tenían pleitos entre ellos. Y las cosas que Pablo les dice con firmeza, les dice con seguridad de que lo que estaban haciendo estaba mal y que necesitaban regresar al Señor. Confiando en eso, confiando en el Señor, con toda confianza les dijo. ¿Y por qué invertir tanto tiempo en personas así? Porque aunque
el dinero y las oportunidades son importantes, no sirven de nada si las personas no están listas para hacer uso del dinero y de las oportunidades de acuerdo a la dirección de Dios. Entonces, Pablo pasa toda esta carta como un ruego, como un derramamiento de cómo se siente y también de compartir el mensaje de Dios para que regresen a confiar en Él, para que vean la vida a la luz de la verdad y de esa manera Dios les utilice en el servicio cristiano, en la iglesia local y continuar la obra de Jesucristo aquí en esta tierra, de compartir el Evangelio, de compartir las buenas nuevas a través de la vida de Jesucristo en nosotros, disfrutando de su espíritu, controlando nuestras vidas. Entonces, esta última parte de Primera a los Corintios habla acerca de las personas con las cuales trabajaban con Pablo o servían al Señor juntamente con Pablo. No eran más que Pablo, no eran menos que Pablo, pero sin ellos no se hubiera podido hacer la obra que se hizo. No eran las personas, o no era Pablo el centro de todo, sino quienes eran en Cristo Jesús. Por lo que son en Cristo Jesús, podían servir. Miren, por ejemplo, que las personas con las que Pablo menciona son personas que Dios utilizó grandemente para el beneficio de la obra de Cristo, para el comienzo de la iglesia. Sí, miren, por ejemplo, conmigo a Timoteo, ahí en el versículo 10, los versículos 10 y 11 nos hablan acerca de él. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Sí, y Timoteo Dios le usó tremendamente, aunque Pablo le llama joven, posiblemente tenía cerca de 40 años, pero pide a los hermanos, no le eches de menos, ¿sí? Aunque sea joven y tenga falta de experiencia, confía en el Señor y aliéntale a que siga creciendo, a que siga sirviéndole en el Señor. Miren, por ejemplo, primera de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 2. Pablo, cuando se dirige esta carta a Timoteo, él le dice lo siguiente: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Sí? Timoteo había conocido al Señor o había venido de una familia piadosa. Una familia piadosa en ese tiempo tenía que ver con alguien que había escuchado acerca de Dios, ¿sí? Y sabemos por las escrituras que la mamá de Timoteo era judía y el papá era griego, ¿ya? Pero él había escuchado acerca de la venida de un Salvador, cuando creció. Sus padres no adoraban a ídolos, sino que se habían adoptado el judaísmo y por eso eran piadosos, pero luego de eso, Pablo compartió con él y él conoció la verdad de la salvación en Cristo Jesús y Dios le utilizó tremendamente en muchas ocasiones, ¿sí? Miren, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, los versículos del 1 al 5, ¿sí? Hechos capítulo 16 y los versículos del 1 al 5. Dice aquí, en Hechos capítulo 16 y los versículos del 1 al 5, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que
estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confortadas en la fe y aumentaban en número cada día. Sí, em, Pablo tomó mucho tiempo en las personas, en pasar tiempo con ellas. Si no, no se trata simplemente de alguien lejano que se le pide que haga algo. No, Pablo pasó tiempo preparando a estas personas para cumplir o para que dependan en el Señor para servir en la iglesia. ¿Sí? Y Timoteo era uno de ellos. Si no, no es que era el súbdito de Pablo, sino más bien que Pablo pasó tiempo mostrándole al Señor, compartiendo con él y viajaban juntos para ver y compartir y crecer en el Señor. Y luego Dios le utilizó a Timoteo grandemente, de una manera tremenda. Y Pablo se refiere a Timoteo en primera a los Corintios, cuando le dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Si no estén molestando, más bien anímenle a que siga creciendo, a que Dios le use grandemente en el Señor, ¿sí? No porque sea que haya sido joven, le menosprecien, sino más bien alentarle a confiar en el Señor. Sí, eso hace dentro del contexto de la iglesia. Si una iglesia tiene dinero y tiene muchas oportunidades, pero las personas que están ahí no conocen al Señor, no dependen en Él, no ven el que somos miembros del cuerpo de Cristo, unos a los otros, que nos necesitamos para crecer espiritualmente, entonces no hay nada. Pero cuando eso hay, Pablo lo que le está diciendo a los corintios es alentarle, es animarle a seguir sirviéndole al Señor. Miren, por ejemplo, hermanos queridos, lo que Pablo dice también respecto a Timoteo en Filipenses capítulo 2 y los versículos 20 al 22. Filipenses capítulo 2, los versículos del 20 al 22. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, hablando acerca de Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Sí? Y el pasar tiempo con los hermanos es de suma importancia, el considerar que no es simplemente llenarse la cabeza de información. Sí, por eso es tan lindo el compartir con otros hermanos que quieren del Señor. ¿Sí? Pero estos hermanos han sido preparados no para llenarse la cabeza y ser orgullosos y andar de capataces, no, sino más bien para servir. Y Timoteo era uno de ellos. Dios le utilizó a Pablo para compartir con él y Dios utilizó a Timoteo para cuidar de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿cuán importantes son las personas? Muy importantes. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo en Primera a los Corintios, en el capítulo 1 y el versículo 9, que es la clave de todo el libro o la carta al Primera a los Corintios? ¿Sí? Tiene que ver con enfocarnos en el Señor y descansar que Él puede hacer la obra en cada uno de nosotros. Si le ve joven, inexperto, no le deseche. Confíe en el Señor y comparta con Él lo que es. Sí, eso es lo que Pablo estaba diciendo, eso es lo que Pablo hizo con Timoteo y cómo Dios utilizó a Timoteo para servir en la iglesia. Entonces, primera los Corintios capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Sí, fiel es Dios. Él es fiel para ser de hombres y mujeres capaces que sirvan en la iglesia por el poder del Espíritu Santo y sean de bendición para otras personas. Entonces,
es muy importante el cuidar de las personas alrededor nuestro, ¿sí? Si usted se fija, los niños, ¿sí? No se tiene un estudio con los niños para que no molesten al resto, sino para cuidarles, para que crezcan y un día también sirvan al Señor donde quiera que estén, ¿sí? De los ancianos, de los adultos, no son un estorbo, son parte de la iglesia para crecer, para descansar en Él, para servir al Señor. Sí, pero se necesita de esa preparación y ese tiempo de conocerle al Señor, de conocer al Señor en su resurrección. En cuanto a la obra de la cruz, recuerda lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios para vivir la vida cristiana, poder de Dios para servirle a Él, para cuidar de la iglesia local. ¿Sí? Entonces, si las personas están preparadas, entonces Dios suplirá tanto el dinero como las oportunidades para servirle a Él. Y eso es, así es. Preparadas tiene que ver con maduras, tiene que ver con que confían en el Señor, tiene que ver con que saben quién es nuestro Dios. ¿Sí? No es coincidencia y no es un capricho el que es necesario que una persona conozca quién es Dios, sepa lo que Él ha hecho. Por eso nosotros pasamos tanto tiempo en el discipulado, con los estudios de creación a Cristo, mucho tiempo, pero es necesario que aquel que es hambriento los estudie, que esté, pasar tiempo con ellos, hambriento del Señor, ¿sí? Porque nos toca a nosotros compartir la verdad. Que alguien, una persona que sirva al Señor, no lo haga simplemente por un temor o por un acto religioso, sino por confianza en Dios, por el poder del Espíritu Santo, sabiendo que ha muerto juntamente con Cristo, que ha resucitado con Él y ahora la vida cristiana es Cristo Jesús en Él, que comparte el amor del Señor donde quiera que va. Y el caso de alguien que hizo eso era Timoteo. Sí, cuánto el Señor le utilizó en varias iglesias. Apolos también. Sí, el problema de los corintios es que estaban viendo a los hombres, pero Apolos fue un hombre, un predicador, que servía juntamente con Pablo y Pablo sabía eso. Y había diferencias entre cada persona, pero confiaban en el Señor y Pablo le tenía en mucha estima, muy en alto. Por eso Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 16. Miren lo que dice los versículos 12 al 14. Dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ahora, el hermano Apolos, que servía con ellos, no iba a ir, pero Pablo les envía un mensaje a los corintios muy importante porque ellos eran importantes para el Señor, pero les pide que haga algo, ¿sí? Miren lo que dice ahí, velad. Ese velad es estar atentos, es no bajar la guardia, es estar siempre atentos, pero al Señor, ¿sí? ¿A dónde estoy yo espiritualmente? ¿Estoy confiando en mi Dios o no? ¿Estoy viendo las cosas como un hombre maduro en Cristo Jesús o como un niño carnal, resentido o que no le importa más que sí mismo? Y cuando Pablo dice aquí, estad firmes en la fe, es no titubeen, manténgase en la verdad, en quienes son en Cristo Jesús. Portaos varonilmente tiene que ver
con no actúen como hombres, no como niños. Compórtense como maduros en Cristo, no como carnales. ¿Sí? Qué importante esto, porque en la versión nueva versión internacional, dice, sean hombres de coraje. Sí, solamente alguien maduro puede tomar responsabilidades, puede enfrentar las oportunidades confiando en el Señor y puede eh, utilizar los recursos que Dios nos da para servir en la iglesia y se necesita de esos hombres. Por eso como iglesia necesitamos seguir creciendo en el Señor. ¿Sí? ¿Cuán importante es esto? Ellos trabajaban juntamente con Pablo y servían al Señor juntamente con Pablo. Una de las cosas que él les dice ahí, todas las cosas sean hechas con amor. Y eso habla acerca de la vida de Jesucristo en nosotros, del poder del Espíritu Santo en el creyente. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 habla acerca del fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el creyente que cree, que depende en él, refleja la vida de Jesucristo por medio del fruto del Espíritu que habla acerca de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero algo más, el 23 dice, el 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De eso tiene que ver el portaos varonilmente. Es descansa en quién eres en Cristo Jesús y mantente en la verdad y no estés titubeando como un niño. Un niño un día tiene un color favorito, al siguiente día tiene otro color favorito. En cuanto a la comida, dice, no me gusta, ni siquiera he probado. No, pero un adulto, ¿qué hace? ¿Sí? Prueba, se lo come porque sabe que es bueno para él, sabe porque es la provisión de Dios, se alimenta, no está buscando solamente el dulce, sabe que tiene que comer vegetales, sabe que tiene que comer carne, sabe que tiene que alimentarse para estar fuerte, ¿sí? Porque necesita servir a los demás. Ahora, tan importantes son las personas, hermanos amados, que Pablo se enfocó o dio la última parte de la carta a los Corintios en saludarles y alentarles a seguir confiando en el Señor. Por ejemplo, miren lo que Pablo dice en cuanto a la familia de Estefanas. ¿Sí? Los cuales también servían al Señor y estaban ahí, eran de Corinto y fueron los que llevaron la inquietud a Pablo para que responda a las preguntas de los problemas que estaban pasando los corintios. Y no solo eso, sino que también confortaron a Pablo. ¿Qué hubiera hecho Pablo sin ellos? Miren lo que él dice, versículos 15 al 18. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio a los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Sí estaba Pablo triste al ver que los hermanos estaban en la carne, pero al verle a la familia de Estefanos, maduros en Cristo, que vinieron a compartir con Pablo y le sirvieron y le cuidaron y animándole a escribir una carta para servir al Señor, para que los hermanos reaccionen y miren al Señor, también él fue confortado por ellos. Sí, Dios les utilizó grandemente. Cuán importantes son las familias en la iglesia. Cuando nosotros cuando a mí me preguntan cuántas personas hay en la iglesia,
La verdad, siempre mi esposo y yo decimos somos tantas familias, ¿no? 20 familias, 15 familias, porque así es, las familias son importantes, son gente, familias las que son, forman parte y no solo es una persona, sino toda la familia es importante de que conozca al Señor. Los niños, los adultos, los jóvenes. Y así es, y nos necesitamos los unos a los otros, y necesitamos familias así. Cuando hay una familia que descansa en el Señor, que está sirviendo al Señor, no por su propia cuenta, Dios le utiliza grandemente, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, el día de hoy yo no puedo estar con ustedes presente en la reunión, ¿sí? Pero hay otras personas que están ahí. Y aunque yo estoy grabando esto para que ustedes puedan verlo, y no puedo estar porque estamos con COVID, em, eso no quiere decir que la iglesia no sigue, no continúe. Ahora, gracias a Dios por la obra de Él en cada creyente, en cada uno de nosotros, porque necesitamos al Señor para servirle a Él. Entonces, aquí Pablo se refiere a la familia de Estefanas para servirles a él. Quiero ahora, hermanos amados, también recordarles algo más que Pablo dice aquí. Dice, reconocer a tales, pues a tales personas, es decir, a los que sirven al Señor, descansar en ellos, o sea, eh, em, animarles a que sigan confiando en el Señor, sirviendo al Señor. Miren lo que dice el versículo 19 de 1 Corintios capítulo 16. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Ahora se enfoca en Priscila, en Aquila y Priscila, que eran otra familia que Dios utilizó grandemente para compartir del Señor. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Sí? Y Priscila y Aquila fueron hermanos, una pareja que Dios utilizó grandemente para, para servir juntamente con Pablo. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, ellos tenían el mismo oficio de hacer tiendas junto con Pablo y, y, y estas familias, si nosotros vemos dónde estuvieron, lo que menciona Pablo, estuvieron en Roma, estuvieron en Éfeso, estuvieron en Corinto, estuvieron en diferentes partes y se movieron juntamente con Pablo, llevaron su negocio con ellos para seguir proveyendo, para que Pablo siga predicando y también ellos poder compartir con los hermanos, pero Dios les utilizó tremendamente para empezar nuevas obras, ¿sí? Cuán importantes son las familias que mirando al Señor hacen uso de sus propios bienes para compartir el Evangelio y eso es, gracias a Dios por eso, es la gloria que sea de Él. Eso lo hace el Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 16 y el versículo 4. Miren, Romanos capítulo 16 y el versículo 4. Hablando acerca de Priscila y Aquila, que no solamente ocuparon sus bienes, el trabajo juntamente con Pablo, sino que arriesgaron hasta su propia vida para compartir el Evangelio. Dice, versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también las iglesias de los gentiles. ¿Sí? Miren lo que pasó en Hechos, capítulo 19, los versículos 29 al 30. Hechos, capítulo 19, los versículos 29 y 30. Dice,
Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no les dejaron. ¿Sí? Si usted lee la historia aquí en el alboroto que fue en Éfeso, le querían matar a Pablo y ellos lo cuidaron. ¿Sí? Se necesita de la gente en la iglesia, no porque eh, de las familias en la iglesia, pero que esas familias estén preparadas para confiar en el Señor e inclusive dar su vida por Él, pero porque le conocen. No se trata simplemente de poner cargas o de tener un sentimiento orgulloso de decir, ah, sí, yo sirvo, yo hago esto, sino más bien alguien que conoce y depende en quién es Cristo, quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. No está mirando al hombre, sino a Dios para servir al Señor. Y eso, de eso le doy muchas gracias, porque la iglesia es tan importante. Nosotros hemos visto su amor a través de este año que ha pasado tremendamente y yo le doy gracias a Dios por eso. La iglesia aquí en Cuenca ha sido una bendición tremenda para nuestra vida, en cómo nos ha cuidado en diferentes situaciones. Esta es la segunda vez que nosotros tenemos COVID dentro de la familia y tenemos todo un historial de ver cómo Dios está siempre cuidándonos. Gracias a Dios por eso, gracias a Dios porque Dios utiliza a los creyentes, a la iglesia, para que su obra continúe. Y por esa razón, Pablo no les hace de menos, sino valora mucho a la iglesia. En Primera a los Corintios, todo ese dolor que él comparte de ver que estaban andando en la carne, también va ligado con el amor del Señor, para que cambien su manera de pensar, para que caminen en dependencia de Él, para que Dios les utilice para servirle a Él y que otros puedan conocer de su amor. Mire lo que dicen los últimos versículos de 1 Corintios 16. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ahora, aquí, para aquellos que no saben lo que quiere decir ósculo, ósculo tiene que ver con beso, pero el ósculo santo tenía como una tradición para ellos. El ósculo santo es de darse un beso, varones con varones y mujeres con mujeres, ¿sí? Les leo, por ejemplo, aquí este comentario de Primera a los Corintios de Sabios en Cristo, escrito por Warren Wiersbe, y dice: las palabras finales de Pablo no tienen por qué sorprendernos. El ósculo santo era una modalidad de saludo común, en el cual los hombres besaban a los hombres y las mujeres a las mujeres. ¿Sí? Miren, por ejemplo, Romanos 16:16. Romanos capítulo 16 y el versículo 16. Dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Y tenía que ver con esto. Ahora, miren esto para que no se confundan. Si Pablo les estuviese escribiendo a las iglesias de Occidente, diría: dense la mano los unos a los otros. ¿Sí? Generalmente Pablo dictaba las cartas y luego tomaba la pluma y agregaba su firma. Pero antes de eso dijo, o sea, salúdense. Sí, y es tan importante que nosotros veamos esto. Ahora, acuérdense, hermanos, que tiene que ver con crecer juntos, tiene que ver con valorar a la iglesia, y es decir, a los creyentes nacidos de nuevo, que tienen el Espíritu Santo, llevarles a la madurez espiritual para que Dios les utilice para afectar a generaciones. ¿Sí? Eso es lo que Dios está haciendo hoy día con nosotros también. ¿Sí?
Finalmente, miren los últimos versículos de Primera a los Corintios, capítulo 16, porque una carta tan dura, tan fuerte, donde se corrigen los errores de la iglesia, pero cada una de estas cosas que Pablo dijo, las dijo en amor, es decir, confiando en el Señor. Y dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y en esta parte, cuando dice no amare, tiene que ver el que no creyere en Él, ¿sí? Lo único que el Señor pide de nosotros es que le creamos, ¿sí? Nada más. Eso es todo lo que Dios quiere. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 y el versículo 3. ¿Sí? Juan capítulo 17 y el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No hay ninguna otra cosa. Miren lo que dice Juan 11:40. Dice Jesucristo hablando, eh, Jesucristo dijo, le dijo a Marta, ¿no? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es necesario que creas. Y de la misma manera, Pablo les dice a los hermanos, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, y eso quiere decir maldito, porque alguien que no conoce, que no le cree al Señor Jesucristo, está perdido. Que no ha creído en la obra del Señor Jesucristo, está perdido y está maldito, ¿sí? Está separado de Él. Pero Dios utiliza a la iglesia para compartir la verdad en amor por el poder del Espíritu Santo y como pasó en el libro de los Hechos, cada día Dios añadía a los que debían ser salvos. Pero utiliza a hombres y mujeres, a familias que conocen del Señor, que descansan en Él, que se comportan varonilmente, no como niños, y están cuidando de la obra del Señor. ¿Sí? Trabajan juntamente con Pablo que predicaba, pero también ellos podían compartir y Dios les utilizó de gran manera. ¿Sí? Y Pablo dice eso, la gracia del Señor esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús con todos vosotros. Amén. Sí, em, toda esta carta tan fuerte, tan dura, pero al final Pablo igual les dice que todo esto es por el amor, por tanto amor. Miren lo que dice Proverbios capítulo 27 y el versículo 6, que es una buena manera de mirar cómo nosotros discipulamos a nuestros hijos para que conozcan del Señor. Proverbios capítulo 27 y el versículo 6. Proverbios capítulo 27 y el versículo 6, amados hermanos, y me gustaría que ustedes lean este versículo juntos en sus casas, pensando en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Dice el capítulo 27 y el verso 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. ¿Sí? Y no es fácil el lidiar con personas rebeldes. No es fácil y no es agradable estar con alguien que está molesto, que está en la carne. Pero no se trata de mirarles a ellos ni mirarlos a nosotros mismos. Porque lo que dijimos hoy día acerca del versículo clave de 1 Corintios nos enseña que no es por nosotros, no es por nuestro esfuerzo, sino es por la obra del Señor Jesucristo. Fiel es Dios, ¿sí? Fiel es Él en que hará de nosotros hombres y mujeres que caminen en dependencia del Señor y utiliza a la iglesia para este propósito de cuidar de las personas, ¿sí? Hermanos amados, gracias a Dios por su palabra.
Mis queridos hermanos, la próxima semana continuamos estudiando. Hoy terminamos primero los Corintios. La próxima semana vamos a empezar un nuevo estudio y les animo a estar atentos y participar en la iglesia. Saludos, hermanos amados.